I have there. Come here. Hoot. Go. 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 Hoot. 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 Go. Here. Go. Go. Make your hands. Go. Hoot. Hoot. Go. 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 Hoot. 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 Go. 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 Hoot. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Hoy tenemos un programa con muchas cosas. Estamos en los estudios no Close to the Edge, sino Cage, que es nuestro estudio minimalista. Pero hoy no tenemos un programa minimalista, tenemos un programa con muchas cosas. Le vamos a dedicar algún segmento a Carlos Saura, a propósito de una muestra que hay en Buenos Aires que se llama Panoramas. Pero entendiendo de que hoy esas películas se pueden bajar o ver en determinados lugares, incluso a veces en YouTube, vamos a hablar de 3 de las 4 películas que se van a mostrar a propósito de la reciente muerte del cineasta en febrero, uno de los grandes cineastas españoles de la década del 50-60 en adelante. Vamos a dedicarle al film que muchos dicen que es una especie de fracaso aparentemente, pero creo que es una película interesante. Me refiero a The Flash, la película de Andy Muschietti, director argentino, obviamente una película de los grandes estudios de Hollywood. Y por otro lado, vamos a darle un tiempo a ¿Qué hago en este mundo tan visual?, película de Manuel Embalse, sobre la experiencia de un ciego, C.S. Fashmore, que literalmente es quien tiene la cámara. Es una película filmada por un ciego y es extraordinaria. Así comienza el cinematógrafo. ¿Qué hago en este mundo tan visual? Es la primera película de Manuel Embalse, director que está asociado con un grupo de cineastas, montajistas, un grupo de producción que encabeza en parte Tatiana Massú González. Es un cine distinto del que se suele hacer en general en Argentina, o de las líneas que uno podría identificar que determinan el cine argentino, o el nuevo cine argentino, o el nuevo cine argentino, o el novísimo cine argentino. No es una película cualquiera, en principio porque se trata de un retrato, casi diríamos de un autorretrato, pero de un autorretrato de alguien que es no vidente. Queda ciego, después de un tiempo, una persona que miraba, que podía ver, que había sentido el mundo con sus ojos, nunca había podido ver las cataratas del Iguazú, y ese va a ser un poco el movimiento de la película que establece el protagonista, y que por un problema, por un golpe en un principio, creyendo el protagonista C.C. Fashmore que se trataba justamente de algo estrictamente relacionado con ese golpe, sino con un problema que estaba ya determinado genéticamente, que tarde o temprano habría de suceder. El sistema de autoinmune del ojo, bajo falsas alarmas o bajo estímulos concretos, habría de despertarse y por lo tanto quitarle la visión. La película, lo curioso es que está filmada por el ciego. ¿Cómo puede un ciego filmar? Bueno, hay algo que es extraordinario en el film, que es cómo el protagonista, quizás porque en el pasado tenga todavía algún tipo de memoria visual, puede entender la relación de los encuadres. Lógicamente debe haber sido ayudado por algunos o no, no lo sabemos, pero probablemente a partir de los sonidos, de entendiendo la distancia de los sonidos y reconociendo los sonidos, que puede ser la de un animal, de un pájaro, de una ciudad, de lo que fuera, la cámara es puesta en esa dirección y por lo tanto la relación del encuadre con lo que vemos funciona perfecto. Es un misterio lo que sucede en ese sentido de la película. Hay viajes filmados, llega el momento en el que va específicamente a Misiones a ver las cataratas, y la película juega en este sentido con la relación entre la audición y la visión.
y entender, al propósito de eso, que el cine también puede ser entendido a propósito de la escucha. Es decir, el concepto de encuadre que la película habrá de desarrollar, y esto es lo que es realmente extraordinario, es que el concepto de encuadre se relaciona fundamentalmente a propósito del sonido, no de la visión. Es decir, el campo visual proviene del elemento sonoro del personaje, que entiende que hay allí una relación entre extensión del campo, profundidad de campo, la perspectiva del encuadre y el sonido. En ese sentido la película es genial. No solamente eso es genial, porque después habrá un trabajo de montaje, y el trabajo de montaje que hace Embalse, que tiene que ver con el concepto de dirección, además, está relacionado con tratar de ver si con aquello que ha sido, con las descripciones que da el propio Fashmore, puede él trabajar sobre el montaje y dar a entender cómo ve lo que no ve, o lo que no ve que ve. Dice en algún momento Fashmore que lo poco que ve son manchas de colores, o al menos así lo entrevé. Y entonces sobre eso hay momentos donde se intenta traducir en pantalla no solamente la visión nublada o nebulosa, sino a veces los rayos de luz como si fueran líneas o círculos o movimientos de líneas y círculos que juegan con la visión del protagonista, con la visión sin visión del protagonista. Obviamente una película que trabaja sobre la relación entre la vista y el ojo no puede prescindir bajo ningún punto de vista del sonido, un trabajo sonoro. El trabajo del sonido es notable. Primero porque se desmarca de una forma tosca y casi homogénea de entender sonidos de ambiente o sonidos que pretenden decir algo del mundo, en este caso psíquico del personaje. A menudo vemos un abuso de sonidos, de colchones sonoros graves, no trabajados. No es el caso particularmente de qué hago en este mundo tan visual. Todo lo contrario, es una película que tiene un concepto sonoro que es ubicuo, permanente y cambiante. El momento extraordinario es obviamente cuando llegan a las cataratas, y sobre todo cuando hacia el final, los últimos 10 minutos, ya el personaje en la catarata pasa algo allí, primero con la visualidad, digamos, la visión que el orden visual que tienen los planos, que se van nublando a medida que avanza la escena, la secuencia, pero en un momento el sonido adquiere un sonido verborrágico, si se quiere, un sonido no solamente ubicuo, sino de una densidad que efectivamente lo que se está conquistando allí es la experiencia sonora del protagonista. A menudo vemos animales. Cuando se filman los animales, se filman la visión de los animales, un cocodrilo, un tucán, un búho, animales que sus modos de ver son distintos, los ojos en particular son distintos entre los mismos, son formas oculares de existencia animal completamente distintas entre sí y distintas del propio protagonista. El protagonista además tiene una magnífica, y además permite hacia el final un chiste, hay una relación constante con el Siri, con esa forma de la inteligencia artificial en las computadoras. Es de suyo que hay una relación intrínseca entre la actualidad de la tecnología, el intercambio de la tecnología con la voz del protagonista, que lo ambienta, le da a entender una cantidad de cosas, y hay momentos muy graciosos de preguntas preguntas filosóficas, acaso ontológicas, acaso fisiológicas, que hace el protagonista a la máquina, y la máquina interpreta como puede lo que le está preguntando. Lo que no puedo responder, obviamente, es cuando le pregunta a Siri cómo es que esa inteligencia experimenta la visión, lo que es visible, el orden visible del mundo. Es por momentos genial el ida y vuelta con la inteligencia artificial en ese sentido.
La película se ha hablado muy poco de este film. Es una película realmente maravillosa porque primero reconstruye o repone el tema de la percepción en sí. En segundo lugar, el problema de la percepción en el cine. Percepción en el cine es visión y audición, y la conjugación, es decir, el I, lo que une uno respecto al otro, el I es lo que importa, y sobre el eje de esa Y, es decir, eso que es la conjunción, sobre esa conjunción erige la puesta en escena y los resultados son magníficos. La película se puede ver en algunos de los cines de la Argentina, está en el Hugo del Carril y la recomendamos enfáticamente. Bienvenidos a la estación Cataratas. El tren sigue, el tren continúa hasta la estación Caberata, donde a los señores el tren sigue. El tren continúa una estación más hasta la Caberata, donde a los realizar la estación superior o inferior, desciendan por favor en esta estación. Victoria, despierta, nos tenemos que ir. Vamos. Mamá ha vuelto. Victoria, no mires. Vamos. Victoria. No. En lo que respecta al cine comercial, al cine de estudios, en los últimos años hay una clara tendencia. La tendencia es que la mayor parte de películas con máximos presupuestos provienen de un universo imaginario que remite a la década del 50 y del 60, sobre todo, que es el cómic o la historieta. No es que eso haya dejado de existir, simplemente que cómo se delineó ese imaginario pertenece a ese tiempo. Ha sido retomado, transmutado, lógicamente actualizado ese imaginario, y en la actualidad las grandes películas, las superproducciones, son las películas de superhéroes. Como sabemos, hay dos factorías en sí que funcionan casi en oposición. Una es DC, la otra es Marvel. The Flash es una película que pertenece a DC o DC, que es una de las líneas, a veces una línea un poco más oscura, con cierta proclividad, sobre todo en las adaptaciones cinematográficas. Pensemos en Superman, la última, pensemos fundamentalmente en Batman, que tienden a un oscurecimiento existencial de sus personajes, a veces hasta con momentos por los cuales uno cree que Batman en cualquier momento habrá de leer Kierkegaard, por decir algo. No es el caso de Flash. Andy Muschietti, un director importante, argentino, que empezó con un corto muy conocido, Mamá, que luego
hizo 2 películas importantes en Hollywood, que fue It, esa relectura de una película de terror basada en un texto de Stephen King, habrá de crecer, evolucionar y llega a esto que tenemos ahora, que es The Flash. The Flash, a diferencia de, si bien hay una invasión extraterrestre que puede acabar con el mundo o que puede dominar el mundo, eso está como, pero es una subtrama. La trama esencial de esta película está vinculada con el intento de un hijo, es decir, el personaje de Ezra Miller, de Flash, que intenta recomponer un momento trágico de su vida por el cual pierde a su mamá. Entonces, ¿cuál es el tema del film? Flash tiene, a partir de una misteriosa, pero enteramente azarosa intervención de un rayo en su propio cuerpo y algunos elementos químicos, lo convierte en un hombre que, como sabemos, va a la velocidad de la luz, o casi a la velocidad de la luz. Es decir, tiene un movimiento absoluto en su cuerpo, una aceleración del movimiento que el mundo va a otra velocidad. Y si se apura, puede viajar en el tiempo. La idea que habrá de tener entonces, a partir de una nostalgia, de una melancolía también, y de saber que su madre la perdió hace mucho tiempo, es tratar, y a propósito de un problema legal que vive el padre, vinculado con la madre, es decir, está sospechado de haber sido el asesino de su madre, habrá entonces el de intentar ir hacia atrás y recomponer esa historia. La película no tarda en decir de dónde proviene esa idea. Es una idea que todos nosotros hemos visto en Volver al Futuro, una película, un clásico, que además tuvo varios episodios, pero la primera en particular, el personaje de Fox iba hacia el pasado y el problema era que no debía alterar muchas cosas, porque si alteraba muchas cosas, alteraba el destino del tiempo y del mundo. Esto obviamente está relacionado con un elemento que tiene que ver con el multiverso. Pero antes de decir algo de eso, es interesante esta deriva, porque por un lado es una deriva completamente filosófica, en el sentido de que el tiempo es irreversible. Por otro lado, tiene que ver con una idea de los destinos, ahí sí está el tema de los multiversos, pero lo interesante antes de decir algo sobre eso es que la mayor parte de los superhéroes, y he aquí la debilidad política de los mismos, son instrumentos de la restauración de los órdenes, del orden social. Nunca tenemos superhéroes, llamémosle revolucionarios o superhéroes que tienden a decir el orden del mundo es injusto, tenemos que cambiarlo. Generalmente los superhéroes lo que hacen es restablecer el orden. A veces con mayor o menor sensibilidad social, si se quiere, como puede ser el caso del Hombre Araña, pero aquí, en vez de estar estrictamente ligado al orden, en todo caso acá salvar el mundo, que es un poco mayor que restablecer el orden, es un problema de orden íntimo familiar, casi psicoanalítico, es decir, una escena del crimen, una escena casi del orden edípica, cómo resarcir ese momento, cómo cambiar el destino de eso. Y eso es un punto interesante dentro de lo que suelen ser las películas de superhéroes. Eso habilita, quizás lo más débil que tiene el film, son ciertos momentos proclives al sentimentalismo, algo que no estaba en It, porque trabajaba una dimensión del sentimiento sin decaer, cuando se pierde el control de la ambigüedad, de la distancia de la relación de los personajes con el sentimiento y directamente se exacerba formas de hacer sentir al espectador a través de una retórica cinematográfica en donde el exceso lleva al sentimentalismo, es decir, al kitsch. Más allá de eso, la película no deja de ser interesante, aparece la dimensión del multiverso, y en ese sentido es muy rico, retoma algo que habían hecho con el Hombre Araña, no la versión de los dibujitos, sino la última versión, donde estaban los 3 Hombres Arañas que habían interpretado ellos 3 los personajes.
haciendo entender que vienen de mundos paralelos. En realidad son distintos tiempos de nuestra historia donde ha habido distintos intérpretes respecto del Hombre Araña. Acá lo hacen con Batman, con Superman, y es buenísimo. Ahí la aparición, por un lado, de Ben Affleck, como también Michael Keaton, que es buenísimo lo que aportan a la película. Hay algo más para decir, que es el momento en el que Muschietti imagina una suerte de zona, como una especie de coliseo, una suerte de ágora griego casi, en donde todos los tiempos de los sujetos, de los personajes, están todos al mismo tiempo en múltiples posibilidades del tiempo y su evolución. Eso visualmente es algo genial que demuestra el poder visionario de Muschietti, que estaba en It, sobre todo uno de los finales de aquellas películas, en donde también la imaginación desatada del cineasta es verdaderamente magnífica. Parece que no le va bien a la película, pero es bastante buena. Nos referimos a The Flash. Nos vendrá bien un día de campo y hacer un poco de ejercicio. Vamos a decir algo muy breve de Carlos Saura. Saura tuvo un periodo inicial extraordinario. Arranca con Los Golfos en los 60, hace una película increíble como La Casa en 1966, que es una de las 4 películas que se van a poder ver en Panoramas, esa muestra de cine español que se hacen en Buenos Aires, que a veces llega acá a Córdoba, veremos qué pasa, pero estas películas las pueden bajar por ahí, digámoslo así. La Casa es del 66 y es una película que incorpora a partir de un grupo de personas que van en un viaje de casa, 3 amigos, hay un amigo que ha muerto, sabemos después que se ha quitado la vida. Hay un cuarto personaje que es está casado con uno de los hijos de los personajes, o de los hermanos del personaje, de los 3 personajes principales. Pero lo interesante de la película es lo que se descubre en esos hombres en la casa, que aparece una dimensión de violencia absoluta que remite elípticamente al franquismo dominante de la década del 60. Es más, algunos de los actores son actores típicos, prototípicos del cine franquista de aquella época. Un poco después, ya en Democracia, la democracia restituida en España, Saura hace 2 películas también notables. Una probablemente la mejor de todas, las 2 mejores quizás. Cría Cuervos, la película en Argentina fue un clásico, fue muy vista en su momento, muy comentada, que a propósito de la muerte de un perverso militar franquista en el momento final del franquismo, a través de los ojos de una de las 3 hijas, Ana Torrent en particular, la mismísima niña que ya había tenido su debut histórico, mítico, cinematográfico en El espíritu de la colmena, desde la mirada de esa niña, trata de entender quién era su padre, qué pasaba con su madre, por qué su madre también habrá de morir, qué sucede en ese entorno que la acompaña, el de su tía, el mundo que está alrededor de su tía, un mundo que está relacionado con lo castrense, y los efectos que tiene ese orden social en la mismísima niña, no vamos a decir todo lo que sucede, es del orden de lo pavoroso, porque lo ominoso de un régimen dictatorial aparece incluso, puede afectar o delinear la conducta de la mismísima niña. Es increíble la película Cría Cuervos. La otra película, para mí, están las 2, son las 2 mejores. Deprisa, film del 81, sobre un barrio marginal de Madrid. Saura elige 4 personas del barrio, 2 de ellas con antecedentes de robos. La película es sobre robos, personajes jóvenes que están a la deriva, fuera prácticamente del sistema, que van aumentando e intensificando sus robos, a veces robos menores, hasta un robo mayor a un banco, que como es de esperar habrá de terminar mal. Hay entre ellos una mujer,
que es muy enigmático el personaje, es capaz de matar a sangre fría por momentos, y al mismo tiempo una mujer hermosa, no solamente seductora, sino también frágil. Esa relación entre la frialdad y la fragilidad es extraordinaria. Evidentemente lo que ve allí Saura es que puede haber cambiado el sistema político, pero las derivas del franquismo, los problemas económicos sociales de España de ese primer momento democrático persistían. Y eso en la película es notable. Notable como filma Madrid, como filma los atracos, la sequedad con la que está trabajada la película. Hay una astringencia en el film que es absolutamente notable. Luego Saura fue perdiendo un poco esa pulsión cinematográfica, esa frialdad, esa dureza, esa contundencia, pero nunca dejó de ser un cineasta fundamental dentro de la historia del cine español, sobre todo digamos, los últimos momentos del franquismo y predemocrático hasta llegar a la democracia. Y hasta hace poco filmó algunas películas en Argentina o sobre artistas argentinos y murió este año a los inicios del mes de febrero. Carlos Saura, se pueden ver esas películas en Espanorama o por ahí.